algo así. En algún momento, si tengo que sentarme, lo haré con el permiso y la gracia de ustedes. Como ustedes saben, esta es la semana, lo que le llaman la Semana Mayor. Es el comienzo de prácticamente los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesús. La fiesta de los tabernáculos está terminando y va a comenzar la Pascua. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera que leyéramos una porción en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, del 1 al 11. Yo se lo voy a leer. Capítulo 11 del Evangelio de Marcos, del 1 al 11, dice: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Señor, muchas gracias por esta oportunidad. Te ruego, Señor, que no haya nada de mío en esto, sino al contrario, que tú puedas hablar a nuestros corazones y que esta tarde salgamos edificados, conociéndote un poco más, y que tu Espíritu Santo nos redarguya de todas aquellas cosas que son un obstáculo en nuestra relación contigo. Y si hay alguien que no te conoce todavía, que tú lo puedas rescatar de las tinieblas a tu luz admirable, o alguien que esté confuso o se haya apartado del camino, que tu Espíritu Santo le traiga de regreso. Gracias por tu presencia, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el tiempo de Jesús hubo por lo menos 2 Herodes que yo conozco. El primer Herodes era el Herodes el Grande, llamado así por muchas razones. Tenía un genio arquitectónico, le gustaba construir. Y siendo él, pues, no era, como dicen por ahí, ni chicha ni limonada, ¿verdad? No era judío, era idumeo, hijo de una mujer de Arabia. Pero había llegado al poder y los romanos le ayudaron a tomar Jerusalén. Y él, para congraciarse, pues, por toda la masacre que hubo, decidió reestructurar el templo, a tal grado que lo amplió y lo modificó tanto que era prácticamente una maravilla en ese lugar, en ese tiempo. Y los judíos, a pesar de estar bajo la opresión romana, se sentían orgullosos de su templo. Claro, producto de los taxes que les quitaban, eran durísimos, era un pueblo que continuamente estaba siendo oprimido, y no solamente por los romanos, sino la misma autoridad de ellos, o sea, el Sanedrín, el gobierno de ellos, les exigían taxes para cada cosa. Y el pueblo estaba siempre con la esperanza de que apareciera
el Mesías. Ese Mesías que fue anunciado pues desde hacía mucho tiempo. Cuando muere Herodes el Grande, pues decide repartir el estado en sus 3 hijos, Arquelao, Herodes Antipas y Filipo. Y Roma pues puso como gobernador a Pilatos en Judea. Según Lucas 3:1, el ministerio de Juan el Bautista comenzó en el año 15 del imperio de Tiberio César, o sea, el César que estaba en Roma, que venía a ser el año 29 en la vida de Jesús y de Juan el Bautista. Durante su reinado nombró Pilatos, bueno, ya dijimos, el César nombró a Pilato gobernador de Judea. Prácticamente Jesús comienza su ministerio paralelo al de Juan el Bautista. Si ustedes recuerdan, los que han leído el Evangelio, su primer milagro, pues, la conversión del agua en vino. Y es interesante, quiero leerles Mateo 4, del 23 al 25, que dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Quiero decir que después que Jesús es bautizado, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser probado, y él pues regresa a Nazaret, donde se había criado, así dice la Biblia, y entra a la sinagoga y lee una porción de Isaías, y él dice, el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados, y ustedes conocerán la porción, y no le creyeron, al contrario, quisieron lincharlo. Y Jesús comenzó su ministerio proclamando el evangelio del reino de Dios, llamando al arrepentimiento, lo mismo que Juan el Bautista, solo que él pues hablaba del reino de Dios precisamente. Y entonces su fama se extendió. Él estaba prácticamente, si ustedes han visto un mapa del mar de Galilea, toda esa región y la que está al otro lado de lo que le llaman el mar de Galilea, que era un lago grande, es Siria y Decápolis, que tenía 10 ciudades. Todo eso lo anduvo Jesús predicando a pie, yendo a las sinagogas, como dice aquí, enseñando, diciéndoles su labor, a lo que había llegado, y su fama creció. Y yo quisiera dejarles con ese pensamiento, y se difundió su fama por toda Siria, dice. Las autoridades de Jerusalén comenzaron a escuchar de la fama de este hombre. Y ellos enviaron sus comitivas y sus espías para ver de qué se trataba. Y cuando leemos el Evangelio, pues encontramos de que él comenzó a hacer milagros y a dar mucha enseñanza, que no voy a mencionar ahora, pero quisiera presentarles por lo menos 3 cuadros de lo que pasó con la entrada triunfal, por lo menos hablar de algunas cosas hechos que precedieron a la entrada triunfal, cosas que pasaron cuando él estaba entrando a Jerusalén y otras cosas que sucedieron después, antes que lo ejecutaran. Entre ellas, pues, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, encontramos que él resucitó a Lázaro. Era un milagro tremendo.
Fue tan impactante eso que dice en el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos tenían temor de ese hombre. ¿Pero por qué temían? Temían que se les deshiciera el negocio político religioso que tenían sobre el pueblo. Un pueblo explotado hasta la saciedad. Ellos se enriquecían de muchas formas, exigiéndoles pagar taxes hasta por cada cosa. Por ejemplo, cuando llevabas tu animal para el sacrificio al templo, ellos tenían su propia moneda. Y como venían de muchos lugares, tenías que hacer el cambio y te cobraban el doble o el triple por el cambio. Si tú llevas tu animal, ellos te decían deliberadamente, ese no califica, déjalo aquí y cómpranos el nuestro, si no, no puedes hacer el sacrificio. O sea, era una estafa a cara desnuda, terriblemente. Y entonces, versículo 49 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. En una versión más popular dice, estúpidos, no se dan cuenta de nada ustedes. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, ustedes, o aquí podemos ver el complot político religioso para deshacerse de una persona que ellos consideraban peligroso. Habían pasado por alto la Escritura, habrían pasado por alto todo lo que conocían de la Torá, los mismos mandamientos y las 600 normas que tenían. Y entonces, dice, versículo 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ustedes conocen, los que venimos de países con problemas políticos, que así sucede en los gobiernos. Ellos planifican el asesinato de los que quieren. De esa misma manera lo hicieron con Jesús. Eso no ha cambiado a través de la historia en todas las naciones, desde que se formaron, claro. Por tanto, dice, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaron a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Algunos querían verlo ahí, porque Jesús era judío, ¿verdad? Querían verlo haciendo pues lo que todo judío hacía. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. ¿Por qué hablo de todo esto? Todo esto está aquí. Aquí está la intriga y todo lo que pasaba en ese tiempo y todo lo que hicieron con el Señor Jesús. Y bien importante que nosotros lo conozcamos para que nos demos cuenta realmente por todo lo que pasó nuestro Salvador. Unos días después se fue él a Betania, a la casa de Lázaro. Le hicieron una cena. Y si ustedes leen el capítulo 12, pues van a encontrar pues toda la historia.
es ahí donde le ungen con ese perfume tan caro que Judas pues dijo, ¿por qué lo malgastan? Eso se le podría haber dado a los pobres. Y el Señor dijo, pues, a los pobres siempre los tendréis. Ella me está preparando para el sacrificio, para la muerte. En el capítulo 18 de Lucas, los evangelios se complementan unos a otros, como ustedes saben. No todos los evangelistas llevan la misma correlación. Unos pues dan una información, otros dan otra. Y aquí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 31, dice que tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, lo matarán, mas al tercer día resucitará. Pero mire lo que dice el versículo 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esas palabras les era encubierta y no entendían lo que se les decía. ¿Por qué? El Mesías había sido anunciado desde hacía centenares de años. Y ellos, precisamente por la condición de que era una nación que siempre estaba siendo oprimida, esperaban un Mesías libertador. Un Mesías que les liberara del yugo de ese momento. Y en ese caso era el yugo romano. Y cuando oyen que Jesús siempre habla de amar a los enemigos, de hacer el bien, y nunca está organizando a nadie para levantarse en armas, ellos están confundidos. Piensan que es el Mesías por todos los milagros que hace, pero también entran en dudas porque no ven nada claro de lo que ellos quieren, de lo que ellos están buscando. Están prácticamente desenfocados. Aquí también, pues, hay varias enseñanzas como la curación del ciego de Jericó, de Zaqueo. Ustedes saben, Zaqueo era un judío pues que cobraba los impuestos, se había hecho del lado contrario y a los cobradores de impuestos nadie los quería, los judíos, especialmente si era un cobrador judío. Pero ellos se enriquecían con todo lo que le sacaban a sus mismos hermanos. Era triste pues la condición, pero fue una gran sorpresa para Zaqueo. Ustedes conocen la historia, que Jesús le dice, oye, hoy voy para tu casa. Y fueron a la casa de Zaqueo y Zaqueo se arrepiente y se convierte. Es una historia preciosa. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos, yo quiero que pongan atención a esto, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Qué tremendo. Lo miraban hacer milagros, miraban que la gente seguía a ese hombre y ellos decían, ya va a dar el cuartelazo. Ya vamos a estar nosotros en el poder y el reino de David será restaurado. Pero no era así. Y les habla él de esta parábola de las 10 minas. No voy a hablar de toda ella en sí. Las minas es dinero, era oro. Un noble llama a 10 de sus siervos y les da esta plata y les dice, hagan con ella algo, yo voy a ir a recibir un reino y cuando regrese arreglamos cuentas. Pero ellos no están contentos con él y envían un comité para decirle a los que le iban a entregar el reino al noble, para decirle, no queremos a queremos que lo quites. Pero le dieron el reino y él regresa y pregunta, llama a los que le había dado la plata y les pregunta, ¿qué hiciste con ello?
El Señor dice, aquí está, me diste una mina, aquí tienes 10 más. Bien buen siervo, le dice. Vas a gobernar sobre 10 ciudades. ¡Qué tremendo! El otro, 5. Le dijo, Señor, aquí tienes 5. Pero hubo uno que no hizo nada. Tomó la plata, le tuvo temor a su Señor, la escondió y cuando llega ese momento, pues le dice, pues yo tuve temor porque yo sé de que tú, aquí están las palabras de él, ¿verdad? Dice, porque tuve miedo de ti, le dice, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te condeno. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo él, déselo al que tiene 10. Y los demás protestaron. Él ya tiene 10. Dénselo a él. Porque al que tiene más, más se le dará. Esta es una enseñanza para nosotros. Esta parábola nos habla precisamente del ministerio que el Señor nos ha dejado aquí en la tierra. Nos habla de los dones y de todas las cosas que nos ha dado para que nosotros hagamos. Y cuando Él regrese, claro, vendrá a arreglar cuentas, vendrá el juicio. Hasta los hijos de Dios seremos juzgados por las cosas que hicimos. No nos escapamos del juicio. Pero vamos a enfocarnos en la entrada. Dicho esto, versículo 28, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé, aquí vamos allá a ver los hechos que sucedieron en la entrada triunfal, o lo que le llaman la entrada triunfal, de Betfagé y de Betania al monte que se llama Los Olivos, y envió de sus discípulos a la aldea de enfrente. Les habló del pollino, que lo iban a encontrar, etcétera. Ustedes ya conocen la porción. Por decir así, Betfagé y Betania, estaba viendo en el mapa, no estaba tan lejos de Jerusalén. Es como este lugar donde estamos, y Jerusalén está ya más adelante del Jackson Square. O sea, eran unas ciudades pequeñas, más barrios quizás, pero ahí estaba, y por eso pues estaban cerca de Jerusalén ya. Fueron los que habían sido enviados y hallaron, como les dijo, y desataron el pollino. Quisiera remarcar un detalle: estos que fueron enviados en ningún momento contradijeron la orden. Hicieron como se les dijo. Por fe, por respeto, por lo que sea, ellos hicieron de esa forma. Y cuando llegaban ya cerca, versículo 37, de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Observemos bien, toda la multitud de los discípulos. Cuando Jesús comienza su ministerio, un tiempo después elige a 12, que después los llama a él apóstoles, para ser enviados. Si han leído el Evangelio, pues recordarán que fueron enviados a hacer varias labores, pero esos eran apóstoles. Pero todos los que se iban uniendo después, por causa de la fama, por causa de la curiosidad, o por causa de que querían aprender más, se hizo una gran multitud de seguidores. Y porque era el tiempo de la Pascua, mucha gente estaba viniendo y escuchaba la noticia de la fama de Jesús. Y dice, la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En este momento se está cumpliendo la profecía que hacía 500 años o un poco más Zacarías había dado.
diciendo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Los sacerdotes, los fariseos, los escribas y todos los que conocían la ley habían pasado por alto eso. Es más, no les importaba. Estaban bien en la posición que ellos tenían. No les importaba la condición espiritual del pueblo realmente. Ellos querían seguir ahí en esa posición y por eso es que hicieron el complot para matar a Jesús. Y no se daban cuenta de que esa profecía estaba siendo cumplida en ese momento. Y que la descripción que del profeta de las características que iba a tener este rey era justo y salvador y humilde. Ellos esperaban a un gran general cabalgando en un gran caballo con toda la pompa y fanfarria de una victoria, dándole el cuartelazo a los romanos y triunfando como ellos querían, porque eso es lo que ellos estaban buscando. En Marcos 11:9-11 dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Usted sabe qué quiere decir Hosana? Es una palabra aramea que quiere decir, sálvanos ahora. Sálvanos ahora, Señor. Sálvanos ahora, Yeshua HaMashiach. ¿Qué quiere decir? Pues el Mesías. Sálvanos ahora. Y ese era el clamor de ellos, por eso era la euforia. No era fácil para ellos entender lo que Jesús estaba enseñando, diciendo o pasando, porque ellos tenían otra mente. Estaban desenfocados de lo que realmente Jesús les estaba dando. En el Salmo 118, David se encargó de escribir, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Es un salmo mesiánico. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y otro de los puntos que quisiera que viéramos es el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Versículo 41 y 44. Dice, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús no se alegraba al verlos a ellos tan eufóricos porque conocía el corazón de la gente. Él sabía lo que ellos estaban buscando y no estaban buscando lo que Él les mostraba. ¿Sabe que quisiera tenerme unos segundos ahí? ¿Cuándo fue la última vez que Dios nos visitó? ¿O te visitó en tu casa? ¿O en el lugar donde has estado? A veces pienso en eso y digo, bueno, cuando yo estoy bien, con buena salud, con mi cartera llena de dolaritos, mi cuenta ahí lo suficiente para gastar en lo que me gusta, el mortgage pagado o pagándolo, ¿verdad? Y todas las cosas bien, pareciera como que nos vamos olvidando de nuestra relación con Dios y aunque no lo decimos, nos sentimos pues muy bien, como que Dios no tiene mucho sentido en nuestra vida. Y cuando llega la enfermedad, nos molesta.
nos entristece, nos frustra y pensamos que Dios no nos escucha. Cuando vienen los problemas, cuando viene el divorcio, cuando viene el problema pues de cualquiera que sea, chocaste el carro, te quitaron el trabajo, aplicas a diferentes lugares y no hay respuesta, no tienes los documentos. Todas esas cosas que se configuran en nuestra vida, cuando no son como nosotros queremos, nos entristecemos. Aún nosotros los cristianos, porque estamos desenfocados de la voluntad de Dios, de lo que Él quiere para nosotros. Y Él nos está visitando, diciéndonos, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue su promesa. Y ellos, Jesús está completamente frustrado, triste, llorando. Yo no veo por qué otro lugar Jesús llora, solamente en ese lugar. Digo, llora por una ciudad, lloró por Lázaro, ¿verdad? Pero qué tremendo esto, porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Te ha visitado el Señor últimamente? Tendríamos que identificarlo, tendríamos que conocer nosotros, el Señor está conmigo, el Señor ha estado aquí, el Señor me ha hablado esta mañana, o esta noche, o esta tarde, oyendo en mi carro, o como sea. Tendríamos que identificar nosotros la voz de Dios de muchas maneras. Y para terminar quisiera pues que viéramos algunos hechos posteriores a la entrada. Leíamos que Jesús entró, pero como ya era tarde, pues se fue para Betania. Pero al día siguiente regresó al templo y encuentra a los cambistas, y encuentra a los vendedores de animales, y encuentra toda aquella entrada del templo que es un mercado. Y él se enfurece, se enoja. Y quisiera que viéramos un detalle bien importante aquí. Él comienza a darle vuelta a las mesas, a sacarlos, desbarató todo. Nadie se le interpuso. ¿Por qué? Porque tenían temor quizás las autoridades del templo. Porque precisamente Él es la autoridad. Bueno, limpió el templo y miren qué interesante. ¿Recuerdan ustedes el paralítico de Betesda? Cuando él va a ese lugar, él llega exclusivamente a sanar a ese hombre. No sanó a los demás. Y aquí hay algo que podemos aprender nosotros. Nosotros escuchamos de que alguien fue sanado y queremos que yo también sea sanado, ¿verdad? Yo quiero ser sanado de mis piernas. Y veo que otro testifica de que sí, yo tenía cáncer o yo tenía esto y el Señor me sanó, qué lindo, ¿verdad? ¿Y yo? ¿Cómo se habrán sentido los demás enfermos que estaban ahí? Pero Jesús solo fue a eso. ¿Por qué? Ese lugar estaba cerca del templo. No les dejaban entrar. Ellos estaban ahí porque habían creído una leyenda de que un ángel llegaba a remover el agua. Era una leyenda, era una historieta. No era nada cierto. No había ni ángel ni nada por el estilo. Y cuando el agua por alguna razón se movía, el primero que entraba era sanado. Eso creían ellos. Ni uno había sido sanado. Nunca. Pero estaban ahí. Y a veces creemos cosas así nosotros, y aún los cristianos, caemos en ese fetichismo. Cuidado, creamos la palabra de Dios, que es la única verdad que podemos tener. Después que Él sacó a todos los demás, llegaron los enfermos, dice la Escritura, y Él los sanó. Entonces los enfermos podían entrar al templo, porque mientras no los dejaban entrar, no podían. Y para terminar, quisiera mencionar el segundo lamento de Jesús sobre Jerusalén. Mateo 23, 37.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado? Yo no sé si hay alguien aquí que todavía no es cristiano, o alguien que escucha online, que todavía no ha entregado su corazón al Señor, pero ¿cuántas veces hemos recibido ese llamado para acercarnos a Dios y no hemos querido? Y la figura que el Señor Jesús pone es una figura tremenda. Yo no sé si usted ha visto algunos videos ahí en YouTube donde las gallinas aún se enfrentan a las águilas o a los gavilanes queriéndoles robar los pollitos y los enfrentan con todas sus garras, dispuestas a dar su vida, así como Jesús dio su vida por nosotros. Dios quiere guardarnos de esa misma manera, protegernos de todo. ¿Cómo está tu corazón ahora? ¿Dejarás que el Señor entre a tu templo? La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El templo no es este edificio. Este es un edificio, sí, cuidémoslo, pongámoslo bonito, pero el verdadero templo es este cuerpo que nos ha dado el Señor. ¿Con qué lo llenas? ¿Con droga? ¿Con licor? ¿Con prostitución? ¿Con pornografía? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tienes ahí adentro? Jesús diría, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tenemos adentro? Dejemos que el Señor haga esa limpieza que necesitamos. Dejemos que el Espíritu Santo nos redarguya de todo. Para que nuestra vida, mire, Dios no quiere religiosos, santurrones, porque por ahí nos metemos nosotros haciendo reglas que no están en la Biblia, ¿verdad? Y queremos que fulano se vista así, o la fulana se vista así, y nuestros ojos comienzan, uno de los pecados más grandes en la Biblia es la murmuración, la crítica. ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? Dejemos que Jesús realmente tenga la verdadera entrada triunfal a nuestra vida, a mi vida, a la suya. De tal manera que en todo lugar que estemos, que vayamos, que vivamos, podamos estar conscientes de que Dios está presente. Que el Señor les bendiga. Me gustaría que tuviéramos una oración. Padre, muchas gracias. Hoy hemos abierto tu palabra. Con tristeza vemos que tenemos mucho que cambiar. Limpia nuestro corazón, Señor, limpia este templo, de tal forma que tu nombre sea glorificado. Haznos una iglesia que no se avergüence de ti, que se enfoque en las cosas del reino. Ayúdanos a vivir una vida con responsabilidad delante de ti, esforzándonos para hacer tu voluntad. Bendice a cada hermano aquí presente. Tú conoces sus necesidades, sus anhelos, sus deseos, sus flaquezas.
Y estoy seguro que tú serás propicio a la necesidad de cada uno. Gracias por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.